Buenas tardes a todas, todes, todos y muchas gracias por poner las cañas o el sofá del viernes, lo que vayáis a hacer, por venir aquí a la librería Mujeres y CIA y bueno, venir a las librerías que son espacios de resistencia y de comunidad, de encuentro, ¿no? Muchísimas gracias a Miren por acogernos una vez más. Y muchísimas gracias a Juan Carlos, que viene además de Valencia, y a Roma por aceptar una invitación, vamos a decir, inusual, en la que van a hablar de dos libros distintos, de dos editoriales distintas, que se aproximan al mismo tema y bueno, pues quizás se hable de cómo cada una de ellas se ha aproximado a esto, ¿no? El libro que ha escrito Juan Carlos se llama Anarquía Relacional, una revolución desde los vínculos y está publicado por La Oveja Roja. Y el que ha publicado Roma, o que está basado en los textos de Roma, en los textos teóricos de Roma, es una novela gráfica, un libro colectivo que ha publicado Con Tinta Me Tienes. Yo soy Marina Beloki, soy una de las editoras de Con Tinta Me Tienes, junto a mi socia Sandra Zendal. Nosotras llevamos, perdonadme que meta la pequeña cuña publicitaria, lo tengo que hacer, es mi curro, llevamos desde el año 2011 editando, desde el 2015 abrimos la colección La Pasión de Mary Read. En ella publicamos libros de temática LGTBQ, plus, lo que queráis, feminismos y no monogamias. En la parte de no monogamias tenemos 14 títulos publicados, si contamos los libros de amor, que son esta serie con la H y el paréntesis y todas estas locuras del título que finalmente parece que ha funcionado. Y luego pues tenemos éxitos como este propio Anarquía Relacional, que va por la segunda edición, o Una red segura, Más allá de la pareja, en fin, tenemos un pequeño cataloguito de libros de monogamias. Quería presentar, por supuesto, un poco a Roma y a Juan Carlos, muy brevemente, pero bueno, Juan Carlos es investigador en el área de inteligencia artificial. A lo mejor, a lo largo de la conversación, quieres decirnos si crees que la inteligencia artificial puede, ahora o en el futuro, ayudarnos a resolver todos los problemas que tenemos las personas que tenemos relaciones no convencionales. No lo sé. Es profesor titular de la Universidad de Valencia y en su faceta menos académica pues lleva participando activamente de espacios de encuentro, de debate sobre no monogamias desde el año 2010. Y Roma es sexóloga especializada en diversidad, Perdón, ¿cómo lo llamas tú? Lo de diversidad sexual y de género. Eso es, diversidad sexual y de género, y también es investigadora en anarquía relacional y se considera una bibollo provinciana orgullosa, y es de Albacete. Y nada, os voy a lanzar una pregunta, si queréis recogerla la recogéis, si no os apetece, tampoco es que sea muy allá, que es, ¿qué es para cada una de vosotras la anarquía relacional? ¿No? Y ya está, ahí os dejo. Muchas gracias. Yo voy a retomar un poco los agradecimientos, que esas cosas siempre hacen mucha ilusión. Muchísimas gracias a nuestra casa por acogernos siempre con tantísimo amor, y a Juan Carlos por venir. Luego iremos a Valencia las dos también a hacer una presentación como esta allí, y a mí me hace mucha ilusión porque ahora voy a hacer un poco de, no voy a decir abuela, pero de vieja cebolleta, en el sentido más bonito de la palabra vieja, ¿no? Porque Juan Carlos y yo nos conocimos hace 10 años, porque los dos publicamos, con una diferencia de un par de meses, el manifiesto por la anarquía relacional, ¿no? El breve manifiesto, que es el primer texto que se tradujo en castellano, de un par de meses. Entonces, y a raíz de esa publicación, pues Juan Carlos me escribió, empezamos a hablar, él, cada uno en su ámbito, ¿no? Él dijo, hay que hacer una entrada de la Wikipedia, y hay que hacer, ¿no? Y tenemos que decidir si la llamamos anarquía o anarquismo, que ya igual nos vamos metiendo en los temas, ¿no? O anarquismo relacional, ¿qué pensamos sobre esto? Pues desde entonces pues hemos compartido un montón de cosas, ¿no? Entre ellas convocamos el primer encuentro sobre anarquía relacional en el Estado español, que lo hicimos en Albacete, en 2016, si no me acuerdo, están los libros. Y hemos compartido pues, otros espacios de militancia, de encuentro, de debate, de un montón de cosas, ¿no? Tanto presenciales como digitales. Yo creo que es como, me hace mucha ilusión juntarnos, porque después de tanto tiempo Juan Carlos ha escrito un libro, yo he escrito otro libro, que además quiero agradecer a Bea, que está aquí, que es la guionista, a mis compañeras de edición, ¿no? Bea, que es la guionista, y las dos compañeras de gráfica que no pueden estar aquí, Belva Tanzi y Nazaret dos Santos, ¿no? Y por supuesto a Con Tinta Me Tienes,
Por este, ¿me lo dejas un momentico? Sí. Por si alguien no lo ha visto, que me imagino que sí, el de Juan Carlos, por desgracia, no lo tenemos. Veníamos los dos convencidos de que habría aquí... Está agotado, está en reimpresión, eso es buena cosa, pero está agotado. Podemos haber traído los yo puedo meter el mío de casa, el suyo, pero no lo hemos pensado. Nada, solamente para enseñaros que pues tiene la peculiaridad de que es una novela gráfica, ¿no? Entonces pues tiene sus personajes, tiene su guión, tiene todo su cuerpo teórico práctico, ¿no? Nada. Entonces que me hace mucha ilusión que podamos tener esta conversación, digamos, como que nos volvemos a encontrar después de 10 años, habiendo recogido un montón de vivencias y habiendo hecho cada uno pues una recogida de su libro, y creo que esa parte a mí me hace mucha ilusión. Y ya está, ¿quieres contar algo o vamos al lío? Pues bueno, lo mismo, agradecer muchísimo y bueno, y también a la gente que ha venido, ¿no? Como decía Marina, en un día así un poco que apetece ir de cañas más que esto. Pues nada, y sí, recoger un poco la cosa de la historia, ¿no? Sí, ha sido una historia como desde yo creo, desde las reflexiones sobre las relaciones, ¿no? Que en aquel momento, hace muchos años, pues solo estaba el poliamor como única referencia. Pues yo creo que cuando nos encontramos esto nos dijimos, esto es un poquitín más, tiene otro tono, ¿no? Otro enfoque, otra mirada. Y nada, desde entonces hemos estado aquí como investigando sobre el tema y viviéndolo también. Yo creo que porque investigarlo sin vivirlo hubiera sido como muy poca chicha, ¿no? para hacer nada de este tipo, ¿no? Como escribir y intentar mover estas ideas, ¿no? Y nada, eso, el encuentro de Albacete lo organizó Roma, Roma y con el hermano y Lucas, que hermano Lucas, eso es, que también me la recuerdo. Claro. Y nada, sí, retomar la historia esa. Y yo también el libro un poco también como casi todo en la vida, ¿no? Fue un poco el azar, ¿no? Lo que te va llevando, porque como decía Marina, mi área de conocimiento no tiene nada que ver con todo esto. No creo que la inteligencia artificial ayude a nada, que no sea como herramienta de, básicamente, como las calculadoras nos han ayudado a saber más matemáticas, es que no. Pues algo parecido va a pasar con todo esto, imagino, no lo sé. Y eso, y el azar un poco nos lleva al final a tener estos objetos tan maravillosos entre las manos, que son los libros, y que te cambian la vida, ¿no? Tú hace poquito, ¿qué tal? Pero yo de hace 4 años o 3 años y medio, casi 4, y te cambia totalmente la vida y es una... Y además el feedback que recibes es tan bonito, bueno, es maravilloso. Yo estoy encantadísimo. Bueno, este feedback y otro más de textos y de mensajitos y cosas así, que son geniales, ¿no? Y a partir de ahí, no sé, si quieres empezamos con la chicha. Sí. Voy a recoger la pregunta que nos ha lanzado Marina de que es para... Vamos a hacer una especie como de entrevista de una a la otra o como una conversación así un poco de temas que nos interesan, ¿no? A las dos que queríamos comentar. Marina nos pregunta, ¿no? Como que es para la anarquía relacional para cada una. Y yo te lanzo esa pregunta y una pregunta que creo que nos interesa a las dos y que tiene que ver con eso que decías tú de parece que esto aquí hay otra historia, ¿no? Que es, ¿qué significa para ti que la anarquía relacional es una filosofía política o es una propuesta política? Lo de qué es la anarquía relacional yo creo que tiene más sentido ir como componiéndolo, ¿no? A partir del resto de cuestiones, porque es tan poliédrica, ¿no? Es tan difícil de definir. Yo suelo utilizar como 3 o 4 anclas, ¿no? En plan de es por un lado es una impugnación de una serie de cuestiones asumidas por la cultura dominante, ¿no? Es lo que se llama normatividad, es decir, todas las cosas que nos preceden en términos no solo de comportamientos y de roles y de identidades, etcétera, que son las estereotipadas, sino también en términos incluso de sensaciones, de emociones, de dolor de tripas. O sea, todo esto parece que somos nosotros y nosotras, pero no somos nosotras. En gran parte, es algo que nos precede, es esa construcción cultural, ¿no?
es la impugnación de eso. Y es también una forma, creo yo, de plantear la vida de otra manera, más basada en las redes, menos basada en una cosa que yo creo que es muy dañina y que es invisible, que es el individualismo de pareja, heteronormativa, en fin, capitalista, hipotecada, monógama, por supuesto, reproductiva, si es posible, todo este tipo de adjetivos que se le podrían añadir a la palabra pareja, que al final genera burbujas, y esas burbujas generan un individualismo aceptado, porque el individualismo personal, a nivel de persona, está como... tiene su contrapeso, ¿no? O sea, no nos parece del todo bien en general, bueno, algún sector de la... A algunos sectores nos parece que el individualismo a nivel de persona es una cosa un poco fea, pero el individualismo de pareja es que está absolutamente invisibilizado. No sé, ni siquiera tiene nombre, seguro que alguien lo ha llamado, no sé, pareja individualismo o algo así, se me ocurre ahora. No suena muy bien. Bueno, la cuestión es eso, que es otra, es la idea de plantear, creo yo, la vida de otra manera y quizá eso ya es una utopía, ¿no? Que ese plantear de otra manera, más basada en redes y menos en parejas, en burbujas de tal, lleve poco a poco a otro tipo de revolución, ¿no? Como el libro, la revolución desde los vínculos, que siempre, hoy no, pero siempre se equivocan cuando lo presentan y dicen de los vínculos, ¿no? Y no es la revolución de los vínculos, o por lo menos mi mirada no es mi utopía, o la utopía de mucha gente no es que sea la revolución de los vínculos, sino desde los vínculos, ¿no? Esa es mi visión. Y lo otro que me has dicho, se me ha olvidado. Creo que estabas hablando un poco de eso, ¿no? De por qué es política, qué significa para ti que es una propuesta política, ¿no? Pues sí, eso, en la línea del eslogan feminista de los años 80, ¿no? Lo personal es político, es exactamente en esa línea, tampoco se inventa nada nuevo en ese sentido, ¿no? En otros sentidos creo que sí que hay mucho nuevo, ¿no? en esta mirada, pero en ese sentido es eso, es intentar cambiar intentar pensar que es político desde el punto de vista de que generas realidad, y eso es política al final, o generas realidad que va más allá de tu propia frontera personal o tal, espacio personal, y por otro lado que puede llegar a eso, a cambiar el mundo, ¿no? Un poquito, ¿no? Con la modestia que todo esto requiere. ¿Y a ti? ¿Qué te parece? Pues... a ver, yo creo que se nota que cada uno venimos del mundo que venimos cada uno, ¿no? Claro, o sea, si veis los libros, a mí eso es una cosa que me gusta mucho cuando veo los libros. No sé si lo sabéis o si ya lo habéis percibido, no sé si tú tienes esa sensación, pero yo he tenido una sensación con el libro de que hay una parte de la gente que piensa que tenemos como cierta rivalidad, ¿no? Como los dos hemos hecho un libro sobre anarquía relacional, parece que hay como cierta rivalidad, ¿no? Y yo siempre cuento esa historia de que en realidad cada uno ha hecho el libro que ha hecho con de este camino conjunto, que no podían ser, nunca son libros, no son setas, ¿no? No son libros que podríamos haber hecho cada una solas en nuestra casa con nuestra propia experiencia, sino que y me hace gracia porque esto que estabas hablando, ¿no? Se nota cada una del mundo del que venimos, ¿no? Juan Carlos ha hecho un libro que es enciclopédico, se lo estaba diciendo antes, es muy riguroso, es muy teórico, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy sistemático, o sea, es un trabajo académico, que tiene también una intención divulgativa, porque se nota la forma en la que escribes, que quieres que la gente te entienda, y eso en la academia no siempre pasa, ¿no? Pero es verdad que es un libro que tiene, como se ve esa intención, y ahora si quieres retomamos la conversación porque venía diciéndoselo, ¿no? Y claro, yo vengo de otro lado, ¿no? O sea, yo creo que es como... Yo trabajo mucho más, ¿cómo decirlo? Yo hago muchísimos talleres pequeñitos, con gente que nos contamos nuestras experiencias, todo eso. Entonces, creo que yo voy con menos palabras y más, como a lo mejor más concretas. No lo sé, creo que las dos perspectivas son necesarias, ¿no? Como desde lo teórico y más general a las cosas más concretas. Entonces, si yo contara que es la anarquía relacional, creo que voy a decir un poco lo mismo que has dicho tú, pero con otras palabras y de otra manera, ¿no? Con otras imágenes, por decirlo así. Para mí la anarquía relacional, dentro de ese espectro de las no monogamias, ¿no? De cuestionar la monogamia, es una propuesta política porque
viene a cuestionar la monogamia como estructura política que organiza la sociedad, ¿no? Y creo que ahí recogíamos un poco esa cosa de algunos discursos sobre el poliamor y las no monogamias que han llegado más al mainstream, ¿no? A lo general. No creo que fueran los discursos que había dentro de las comunidades, y eso también es algo interesante que podemos recuperar luego si queréis. Creo que son los que se han popularizado más, porque son más deslavazados o se han deslavazado para que se pudieran popularizar. Lo centraban todo mucho más, el poliamor, las no monogamias, en las relaciones románticas, como otra variedad de relaciones románticas, por decirlo así, ¿no? De relaciones de pareja. Bueno, pues ahora puedes tener una relación abierta, puedes vincularte con más personas. Y la anarquía relacional para mí viene a poner en cuestión, a visibilizar que la monogamia es un sistema político que organiza nuestra sociedad, la monogamia obligatoria, ¿no? Al estilo de la heteronormatividad, del sistema, ¿no? De los otros sistemas normativos, y por tanto todo lo que se sale de ahí recibe un montón de violencia, ¿no? Incluso para que te quedes ahí dentro de ese cuadradito, recibes un montón de violencia, que ese cuadradito no tiene que ver con si tú te vinculas solo con una persona o no, o si compartes fuera de esa relación intimidad o sexualidad o convivencia o lo que sea con otras personas, sino compartir el dinero, la economía compartida, la solidaridad vital, te cuido, me cuidas, si a mí me pasa algo, con quién vas a contar, con quién te hipotecas si te hipotecas, con quién convives, con quién te organizas una cooperativa, con quién crías, ¿no? Con quién tienes criaturas, como hacer todas esas cosas fuera del modelo de pareja pone en cuestión el sistema, ¿no? Y genera otra realidad. En ese sentido, para mí, es una propuesta política, porque pone en cuestión la forma en la que está estructurada la sociedad y que tiene una intención transformadora, ¿no? Desde los feminismos, desde los personales políticos, desde los vínculos, ¿no? Yo también pienso lo mismo, no es tanto de los vínculos, sino ver mucho, yo creo que trabajamos mucho con esa mirada feminista de cómo se replica en lo íntimo las estructuras sociales y cómo podemos desde lo íntimo subvertir esas estructuras sociales, ¿no? Sobre el individualismo de pareja, que decías, el parejo individualismo, yo no sé si te sirve de otra cosa de lo que estás hablando. Se habla mucho del privilegio de pareja, ¿no? Que es esto que estamos hablando de, conforme nos vamos haciendo más mayores, las expectativas culturales y las leyes y toda la sociedad se ha organizado de una manera que va haciendo que vayamos dejando de compartir ciertas apuestas vitales con otras personas que no sean la pareja, ¿no? Y me refiero a la convivencia, ¿no? Está bien que con 20 años convivas con otras personas, nadie le va a parecer algo raro. Ahora, después de infinitas crisis económicas, infinita desintegración social, racismo, etcétera, etcétera, que compartas casa con otras personas con 30 y tantos años, pues tampoco se ve algo fuera de lo normal, pero siempre como algo que no es lo que tú deseas, ¿no? Como una solución para sobrevivir, pero que si tú realmente pudieras elegir, vivirías sola o vivirías en pareja, ¿no? A eso me refiero. Es como el privilegio de pareja es ese concepto, ¿no? Que se utiliza para decir, al final, todos esos compartires vitales, ¿no? Los vas dejando de compartir con otras personas para compartirlos solo con la pareja. No sé si eso te sirve o hablabas de otra cosa. Sí, a nivel personal sería el privilegio de pareja, y a nivel estructural, al final lo que si lo analizas desde más arriba, lo que ves es un montón de burbujitas que son parejas. Quien no está ahí es porque no puede, entre comillas, o porque está sufriendo un fracaso, ¿no? O es temporal, o ya llegará, algo así. Pero ya te digo, a nivel estructural es como si viéramos un montón de burbujitas. Y lo peor de estas burbujitas es que, en la metáfora que yo a veces uso, es como que están si todas las relaciones están como en una pecera, como en un recipiente que tiene arriba como un máximo, un tope, esas burbujitas están siempre arriba del todo. O sea, visto desde arriba son todo burbujas, porque en realidad la sociedad se organiza así. Lo que no son burbujas no cuenta demasiado, son eso, gente que está buscando su burbuja. Pero visto de lado, ¿no? Esas burbujas lo que impiden es que el resto de las relaciones, que son las relaciones de amistad, de compañerismo, de camaradería, incluso familiares, las sanas, que no son muchas, no son a lo mejor mayoría, pero pueden estar ahí también. O sea, el resto de relaciones quedan como impedidas, porque esas burbujas les impiden llegar a tope. Entonces, muchas veces a mí me gusta ver la energía relacional como ese
ese intento de pinchar todas esas burbujas sin agresividad, sin violencias, pero porque las violencias en realidad vienen de las burbujas para abajo, pero en fin, un poco, pero no para que quede vacío ese hueco, sino para llenarlo con las redes, ¿no? Con la idea de red, con la idea de otra forma de vincularnos que no tenga esa forma. Por eso llamo individualismo de pareja, ¿no? Como que las burbujas esas son los individuos en realidad en la sociedad, más que las personas, ¿no? A ese nivel de análisis. Y la idea es que al llegar arriba del todo, considere todos esos privilegios que ahora son de pareja pasen a ser ya no privilegios, porque ya no son de una pareja, sino de comillas, derechos o rasgos que llegan a todas las formas, a todos los vínculos de cada persona, que son las redes, toda esta idea que yo creo que esa sí que es común en las dos miradas, ¿no? O sea, la parte esa de red, es que claro, ahí hay un... De hecho, a mí lo que me gusta también es que después de todos estos años, o sea, nuestras miradas, o por ejemplo también la de Brigitte, que digo Asallo, que ella habla de poliamor, no habla de anarquía relacional en ningún momento, pero yo cuando leí su libro, tenía casi acabado el mío, alguna cosa corregí gracias a ella, porque su mirada es absolutamente lúcida, clarividente y atraviesa cosas que la mía, ¿no? Pero me encantó darme cuenta de que desde 2010, 2011, no recuerdo cuando nos conocimos, sin mucho contacto en realidad. Contacto, pues yo qué sé, 2 veces al año que te ves, ¿no? Yo creo que todas hemos llegado un poco a la misma idea, que eso de multiplicar la pareja de siempre, lo único que consigue es multiplicar la mierda de siempre. O sea, no ganamos nada, ¿no? Y aunque se llame poliamor o se llame anarquía relacional, a mí no me gusta poliamor por cuestiones estrictamente morfológicas, ¿no? Como el poli además, ahora que lo pienso, tiene otro sentido que tampoco me gusta. Ese no del poliamor es amor a la policía. No mono ya es más guay, ¿no? Pero aún así tampoco mola porque hay gente que no le gusta porque es como negativo, ¿no? Claro, y porque significa lo mismo al final, es multiplicidad, ¿no? No mono es más de uno. Bueno, la cuestión es esa, que me gusta mucho la idea, me deja muy buen sabor de boca esa sensación de que todas las personas que hace tantos años estuvimos empezando a pensar estas cosas de forma súper rudimentaria, creo yo, no creo meterme con nadie si pienso que éramos bastante ingenuos, ¿no? Ingenuas en aquel momento. Pues creo que hemos evolucionado hacia el mismo lado. Por eso que decías tú, porque en realidad es una aventura también en red, a su vez, ¿no? La del conocimiento, me refiero, la del avance de la gente que cogemos lo que todo el mundo, el pensamiento que genera todo el mundo y de alguna forma lo destilamos un poquito, porque la vida nos ha llevado a ese azar, ¿no? De ponernos a escribir, porque, insisto, yo en mi caso fue un sujetamiento cubata, Vale, no sé si meternos ya en fregados. Pues bien. ¿Nos metemos en fregados? Vale. Quiero decir, cuando vamos a fregados me refiero, a mí me apetecía, creo que es una cosa común, pero bueno, a mí me apetecía como sacar temas que sean más... No te he conocido hasta que te he visto un rato. Hace mucho que no nos vamos. Yo creo que hay bastantes personas que están aquí que estos temas les atraviesan, ¿no? Que no es solamente una cuestión de me interesa el tema, me he acercado, sino que le atraviesan estas historias, ¿no? Entonces, por eso quería traer como hablar de temas que hablan más de los líos, ¿no? De los líos, no tanto de los tanto teóricos, que está muy bien y que nos ayuda y que nos hace sentirnos menos solas y nos hace ver otras perspectivas que también nos da mucho aire en la vida, ¿no? No estar sola tú en tu cabeza, pum, 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 o en tu cuerpo, pum, 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 pero también como hablar un poco de los líos. Entonces, algunos de los líos que habíamos traído, tenemos otros temas también así más políticos, abstractos, que luego podéis sacar, podemos sacar nosotras, lo que queráis. Uno de los temas que teníamos, ¿no? Que tiene que ver con la ética, con esta historia que se hace tan
tan recurrente. Yo diría que ahora un poco menos, pero si lo vemos en la evolución histórica, cuando apareció el concepto, por lo menos en España, de no monogamias éticas, todo el rato era como ético, 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 como para separarse de el poner los cuernos de toda la vida, pues lo que los señores han hecho siempre, ¿no? De tener, no todos los señores, no voy a decir no todo el mes, pero quiero decir, tener hasta familias paralelas, desde acostarte con quien quieras, ¿no? Si fuera de tu relación de pareja, si es que la tenías, bueno, además que la tenías que tener, quiero decir, porque eso de caballo y rey la tenías que tener y no podía ser de otra manera, ¿no? Hasta tener relaciones paralelas o tener hijos, hijas fuera de hijas, ¿no? Familias paralelas, ¿no? ¿Qué tal? La ética. Entonces esta idea de que se hace mucho hincapié durante unos años en ético, 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 y eso construye una idea también como muy higiénica en el sentido de querer limpiar, de querer transmitir una imagen muy impoluta, ¿no? De lo que se está viviendo dentro de las comunidades no monógamas, ¿no? Las personas que tienen relaciones no monógamas pues tienen relaciones que son ideales y todo está estupendo y todo el mundo es muy bueno y aquí todo funciona genial porque tienes un discurso fuera, ¿no? Vives en un mundo, no es un discurso, unas leyes, una sociedad organizada que todo el rato te está diciendo eso que tú estás viviendo está mal, no va a funcionar, no puedes sostener un proyecto de convivencia, no puedes sostener un proyecto de crianza, no puede... se va a acabar, eso es porque estás traumada, eso es porque te han pasado cosas, bueno, millones de cosas, ¿no? Por cierto, una de las cosas, el momento publicidad, sí, eso era una cosa que a mí me apetecía mucho abordarla, que es uno de los capítulos de la novela gráfica, es sobre los estigmas, ¿no? Sobre cómo manejamos, cómo vivimos dentro de las comunidades qué significa convivir en un mundo que todo el rato te está diciendo cosas como esa, ¿no? Y que además son estigmas que son compartidos por otras experiencias no convencionales, no solo las relaciones, sino pues de la identidad, ser una persona trans, o ser una persona bisexual, lesbiana, asex, ACBDSM, lo que sea, ¿no? Como otras experiencias, los estigmas se repiten. Y eso es interesante porque dice más de las narrativas normativas que de nuestras experiencias, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el tiempo... esa reacción al estigma de lo tuyo no funciona, se va a romper, estás traumada, no sé qué, de no, esto es ético, esto es genial, esto va bien, todo va bien, que me recuerda al meme ese del perrito que está en la casa ardiendo y el perrito está así, en plan, tomando ese café, ¿no? En plan, todo está bien. Creo que ya hemos pasado ese momento y ahora podemos empezar a creo que estamos haciéndonos esta pregunta de, ¿es todo tan ético, no? Venga, vamos a hablar un poco del barro, ¿no? Quiero decir, de las dificultades de las relaciones, de que tener que hacer como que todo está bien no nos ayuda. Eso las comunidades queer lo sabemos, ¿no? Las comunidades LGTBIQA+, porque hemos tenido líos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, para hablar de las violencias en las relaciones entre mujeres, y podemos hablar de muchas más especificidades, pero hablando de este ejemplo, por ejemplo, hemos tenido y seguimos teniendo históricamente muchísimas dificultades para poder nombrar que hay violencia, que hay relaciones de violencia, que hay situaciones de agresiones, porque parece que conforme lo digas, va a utilizarse en nuestra contra, ¿no? Contra la comunidad. Y va a activar la lesbofobia y la bifobia y es una realidad. Es muy probable que eso pase, ¿no? Pero claro, a la vez, ¿cuál es la solución? No hablarlo. Sabemos que eso tampoco nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues si hacemos el paralelismo y nos lo traemos a nuestras comunidades, tenemos estos dos temas, ¿no? Habíamos hablado de que nos interesa el tema de las violencias en general, ¿no? Las relaciones de anarquía relacional, por decirlo así, o no monogamias. Y teníamos también un tema que a mí me interesa mucho, que está más en los grises, ¿no? Porque parece que las violencias nos podemos distanciar más. Como es una cosa que empieza y se acaba, no es así, spoiler, ¿no? Como que parece que se identifica muy bien y todo eso, no lo es. Pero hay una parte de los grises que tiene que ver con el consentimiento, ¿no? Con cómo negociamos. ¿Qué pasa cuando tenemos tan pocas... Desmontamos los acuerdos, ¿no? Desmontamos las convenciones y entonces nos quedamos una especie de folio en blanco, sí, de limbo, ¿no? Como de, ok, ahora podemos hacer lo que queramos. Ok, ¿eso qué quiere decir? ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Y qué quiero hacer yo? ¿Y la otra qué quiere hacer? ¿Y qué vamos a hacer con toda esta historia? Que implica que el consentimiento, igual que nos pasa en otras áreas de la vida, es un proceso, ¿no? Tú no puedes decir consiento a esto hasta que no ha pasado y no sabes si estás bien con eso o no. O sea, se nos plantean un montón de historias que yo creo que ahora podemos hablar de eso. Que hace muchos años somos ingenuas en el sentido de que decíamos, no, todo está genial,
cada uno que hace lo que quiere, luego nos asambleamos todas, hacemos asambleas de cuidado, luego salía horrible, pero no pasaba nada porque lo íbamos a hacer otra vez, hasta que ya había gente que nos mandaba la mierda y decía, Dios, no quiero nunca más saber nada más de esto, pero bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora podemos hablar de eso, Grisel, ¿no? Claro. Entonces te lanzo esos temas, te lanzo el tema de estar, bueno, ¿cómo entenderías tu consentimiento en las relaciones no monógamas? El tema de si esto es tan ético o no, ¿cómo entiendes tú la ética en las relaciones? El tema de la ética es curioso, pero es verdad que bueno, incluso, por ejemplo, la asociación que hicimos en Valencia lleva la obra ética dentro y es verdad que ha envejecido regular. Así que, de hecho, a nivel académico, así a nivel internacional, anglosajón, nacional significa anglosajón, ¿no? Internacional, ¿de qué nación? De la que tiene la pasta. Se habla de consensual, ahora ya no se habla de ética ni nada, sino de consensual non monogamia, ya es el término científicamente aceptado. Me encanta porque todos tenemos el consentimiento, es como venga, con el lío que tenemos con el consentimiento, vamos para allá. Exacto, el consensual ahí como... Me parece que nos salva de algo, decir es consentido, es como bueno, venga, vamos a hablar de qué es consentido. O incluso peor, es consensuado, que es peor aún, o sea, todavía es más ficción, ¿no? Pero bueno, que la cuestión es que yo creo que ahí había, en lo de ético, sobre todo, había una carga primero había una carga similar a la que ha habido, que es lo que tú has comentado, a la que ha habido durante años con el tema de la lucha LGTBIQ+, ¿no? El intentar ser normal, ¿no? O sea, en lugar de celebrar la diversidad, no, vamos a intentar encajar, ¿no? Hasta incluso casarnos, ¿no? O sea, matrimonio, falta poco por decir que sea por la Iglesia. Que todo lo que sean derechos está muy bien, pero que fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Que a veces dices, joder, no sé si era ahí donde queríamos llegar, ¿no? Donde se quería llegar. Lo que quiero decir es que a veces uno de los vectores que más te mueve es intentar encajar, ¿no? Es un poco la normatividad, el poder de la normatividad viene de ahí, de que es más importante para las personas en estas sociedades encajar que no sufrir o que ser felices. A veces es brutal. Cuando lo analizas así, en plan extraterrestre, alucinas, ¿no? O lo intentas. La cuestión es que incluso otro de los factores, uno es esto de intentar encajar y otros más, entre ellos la islamofobia, porque uno de los elementos de los que, sobre todo en el ámbito anglosajón, de lo que querían separar al máximo era de la poligamia, ¿no? A nivel de palabra, a nivel del término poliamor, todo buscando, no, yo no soy eso, no me metáis en ese saco porque, es decir, que hay un montón de elementos ahí que han llevado a diferentes luchas, ¿no? A intentar encajar y por lo tanto ético básicamente quiere decir que soy como los demás, ¿no? Y y yo creo que la anarquía relacional un poco trae la disidencia, visibiliza un poco que no se trata de encajar sino de ser disidentes, creo yo. O sea, de esa forma de relacionarnos que celebra la diversidad y que creo que por suerte hoy en día también mucho del activismo LGTBIQ también va por ahí, celebrando la diversidad y no intentando meterse en que se nos ponga, que se nos vea como gente normal, porque claro, es comprensible. Yo cuando era pequeño no ser hetero era, no ser hetero cis, totalmente normativo y tal, era estar en un pueblo, además, era estar en los márgenes de los márgenes de los márgenes, o sea, no había nada peor, podía ser asesino en serie y daba lo mismo, pero, o sea, era el peor insulto, el peor, sobre todo para un hombre, ¿no? Marica, para una mujer ni siquiera se la insultaba porque no existía la posibilidad, ¿no? Estaba prohibida incluso el insulto, o sea, era peor, estaba invisibilizado hasta el insulto. Pero Marimacha no estaba muy invisibilizada, sí, ¿no? Porque hay mujeres aquí que habrán vivido... Sí, pero antes ni eso. Antes ni eso. Camionera... Sí. Yo cuando yo era pequeño, yo creo que, bueno, en mi entorno, también, mi pueblo, que a lo mejor mi pueblo era como más recatado, ¿no? Pero yo creo que ni eso, o sea, es que daba, ¿sabes? Era como,
esa palabra no sé, a las criaturas entonces nos daba un poco la impresión de simplemente referirse al aspecto físico, tal, no se refería a la parte del deseo, ni de la atracción, ni de, ¿sabes? Era casi como, porque estaba totalmente fuera de, o sea, todavía estaba vigente el concepto de que las mujeres no tenían deseo de ningún tipo. Entonces eso lo tapaba todo, creo yo. Bueno, esa es mi experiencia de técnico. Pero lo que quiero decir es que ahora yo creo que estamos en otra línea más de empezar a reivindicar la diversidad, ¿no? La diversidad afectiva, diversidad relacional, diversidad en el ámbito también, lógicamente, de la orientación, etcétera, la orientación sexual, etcétera. Entonces, por ese lado, la ética, yo creo que el tema ético, pues eso, ha envejecido mal porque cuando buscas la disidencia y la diversidad, pues la ética, pues oye, tu ética para ti, yo generaré mi propia ética, ¿no? Ya no normativa, sino autogestionada, ¿no? Que es lo que propone la creación al final, es pasar de la normatividad a la autogestión. Y en la ética también yo creo que entraría ese tránsito. Y el tema del consentimiento, yo no lo he analizado demasiado porque creo que me vale el que ha estudiado tantísimo el feminismo. Creo que me vale, no sabría añadir nada más. Creo que está muy estudiado, muy claro y creo que es el referente, ¿no? A veces incluso me han preguntado, oye, ¿y la anarquía racional podría ser una herramienta útil para el feminismo? Y yo mi respuesta, desde mi desconocimiento también, ¿no? Ha sido, no, el feminismo va adelante, va mucho antes, o sea, el feminismo tiene que ser sobre el que se construya todo lo demás, o sea, no puedes pensar que algo puede ayudar, no, es al revés, o sea, en todo caso se tiene que construir encima, ¿no? Igual que las gafas, cuando el ejemplo que pongo siempre de las gafas, que la anarquía racional en realidad son unas gafas como las gafas violetas del feminismo, ¿no? Que ven el privilegio, el patriarcado y tal, y en el caso de la anarquía racional lo que ven es la autoridad, el poder, las diferencias de poder, etcétera, ¿no? La autoridad, todos los pequeños grandes, esto es como los micromachismos, ¿no? Que no hay microautoridades, o sea, todas tienen ni microviolencias, ni micro nada. Todas al final acaban siendo o sea, semillas de algo muy chungo. Entonces, yo siempre digo que estas gafas que ven la autoridad y que ven el poder y que ven el privilegio, no, el privilegio sería las violetas. Quiero decir que estas gafas de la anarquía racional siempre hay que ponérselas encima en todo caso. O sea, lo que no te puedes quitar las otras, porque si te quitas las otras es lo que decías cuando quitas la estructura, ¿no? Esto lo llama Andy Norgren la tiranía de la falta de estructura. Cuando quitas la estructura, lo poco que conseguía el patriarcado de limitar daños mínimamente, por lo menos, con una mierda de ética, ¿no? De que el hombre tiene, fíjate, no pegar nunca a una mujer, que eso evidentemente es una mierda enorme, pero por lo menos limitaba un poquito. Pues si quitas incluso eso, podría, y sin apoyarte en el feminismo y en toda esta estructura del consentimiento, de las violencias, de la conciencia de las violencias, etcétera, puedes cagarla infinitamente más. O sea, eso lo decía Norgren, es que si quitas la estructura, entonces ya el poder se hace el único dueño, ¿no? Es el liberalismo. Claro, eso es el liberalismo. Y en principio no es el camino. No es la propuesta. Vale. Hay algunas cosas que quería contar de lo que has dicho y luego te voy a lanzar el tema de cómo es, bueno, no sé, si tenemos algún mensaje para los señores que se relacionan con mujeres en un mundo bajo una perspectiva de anarquía relacional o de no monogamia, en un mundo pensado desde el privilegio para sobrevivir, ¿no? Pero antes de eso, bueno, y una de las cosas que has dicho de las luchas LGTBIQ+, ¿no? De las luchas queer, eso es lo que a mí me interesa, yo siempre traigo esta perspectiva, ¿no? A esto es lo que yo me refiero con que las narrativas que han llegado, los avances que hemos conseguido, los cambios que hemos conseguido y cómo se cuentan siempre desde el poder, ¿sabéis? Que es como, hay un dicho que no sé cuál es, yo estoy como muy de dichos y de memes y eso, pero que dice algo así como que la historia la cuenta el león, si la contara
animal que se ha comido, esto es súper especista, pero si la contara la cebra, contaría otra historia diferente, ¿no? O sea, eso es bueno, pues no sirve para cualquier cosa, ¿no? Y creo que con esto pasa lo mismo. Las luchas, por ejemplo, la lucha por el matrimonio igualitario en España surge a raíz de la crisis del SIDA, donde se están muriendo un montón de compañeros y de compañeras que se están quedando sus redes, porque además uno de los temas que teníamos era como esos cruces entre las comunidades queer, nuestras experiencias, nuestras teorías, nuestra producción, ¿no?, analítica y todo eso, en nuestras relaciones y la anarquía relacional, ¿no? En las comunidades queer siempre hemos estado fuera se nos ha negado el acceso a esa normalidad, ¿no?, esa normatividad de la pareja, de la visibilidad, de la convivencia, los hijos, todo esto. Entonces hemos generado otro montón de formas de relacionarnos, ¿no? Y de tener criaturas, y de criar, y de convivir, y de cuidarnos, porque pues en muchos casos la estructura normativa no estaba, ¿no? O era peor, estaba y además violentaba. Y eso ha cambiado también, y eso es también un tema interesante, ¿no? Como con este homonacionalismo, ¿no? Como con este acceso a la homonormatividad, este acceso a las narrativas convencionales, cuánto ganamos y cuánto perdemos, que creo que ganamos y perdemos, ¿sabes? ¿No? Pero quiero decir, por ejemplo, esas demandas, que había muchas demandas, teníamos muchas demandas en España cuando por fin podemos empezar a contárnoslas, que las teníamos antes en la dictadura, pero pues lógicamente estaban en las cárceles y en los campos de concentración y todo eso que hemos tenido en España contra la gente LGTB. Cuando llegan las demandas, pues la demanda que más se ve y que más llega y que más se permite y que finalmente es la que además la que más se cuenta después es la del matrimonio. ¿Eso quiere decir que era nuestra única demanda y que nosotros lo que queríamos era ser normales y que se nos aceptara y todo eso? No. Nosotros lo que queríamos era que nuestra gente no se quedara en la calle cuando se moría una persona y de repente la familia de origen, que había violentado muchísimo, decía, bueno, esta gente no es nadie, esta persona era mi hijo o lo que sea, ¿no? Quiero decir, era una forma de protegernos, era una forma de defendernos, era una forma de pues de eso, ¿no? Yo quiero decir, pero es interesante cómo, o sea, es importante siempre contar todo esto desde el... porque a mí me parece que es una lectura a posteriori, ¿no? Bueno, se pedía el matrimonio igualitario porque queríamos ser normales. No, esa es la lectura que nos quieren contar ahora, porque lo que queremos desde las comunidades queer es ser normales, de eso nada, ¿no? Lo que pasa es que el mundo nos va a aceptar y nos va a violentar menos cuanto más nos acerquemos a su normalidad, ¿no? Bueno, quiere decir que las personas queer estamos negociando todo el rato con la normalidad, la disidencia, las violencias, cuánto, ¿no? En ese sentido, por cierto, y no me voy a meter porque quiero el otro tema, pero en ese sentido, la pareja es un espacio de pertenencia. Cuando estás desarraigada o cuando el mundo te desarraiga de otros espacios de pertenencia, porque has migrado, porque tu familia ha renegado de ti, has vivido violencia, te has tenido que ir a otro sitio, lo que sea, la pareja muchas veces es un espacio de pertenencia cuando no tienes otras... Y hay otros muchos espacios de pertenencia, ¿no? Pero creo que se nos cruzan cosas ahí. Sobre el consentimiento, solo decir que, claro, yo sí quiero plantear que desde los movimientos feministas estamos en un gran debate sobre el tema del consentimiento en los últimos años, ¿no? Que es un debate que no se va a resolver ni hoy ni... Os recomiendo mucho el libro del Buen Sexo Mañana, de Catherine Angel, que hace una lectura súper interesante. Y entonces ya habla un poco, que es lo que me interesa. Luego, si queréis, lo dejamos para el momento de conversar con la gente, porque creo que es un temazo, ¿no? O sea, lo que Catherine Angel plantea sobre el consentimiento hoy es, estamos generando doctrinas o narrativas que luego llegan a las leyes, pero si es que ya tenemos la suerte de que se hagamos una ley feminista, pero estamos generando narrativas que hablan del consentimiento de una forma muy positivista, tienes que tener muy claro lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, tienes que ser capaz de decirlo, tienes que ser, no tienes que ser capaz de negociar lo que quieres y lo que estás a gusto y lo que no con otras personas, y de conocer cuáles son tus límites para poder decir a otra persona cuando no tenemos ni lo más básico. O sea, empezando porque las mujeres y la gente LGTB ni siquiera hemos tenido hasta ayer, y diría que hoy mucho tampoco lo tenemos, el permiso, la legitimidad para explorar nuestra sexualidad, nuestra identidad, nuestro cuerpo. Si aún no está el clítoris en los libros de texto, ¿cómo vas a tener tú que saber decidir cuáles son tus límites y no? O sea, ¿sabes? Pero es una exigencia que de repente vuelve a ponerse... Es otra tiranía, ¿no? Toda opresión. Eso es, sí. O la forma en la que se llega a la narrativa del consentimiento genera que otra vez sean
las personas que aparentemente son víctimas, ¿no? Porque se contempla en la ley que seamos nosotras las víctimas, eso es otro debate, lo tenemos otro día si queréis, pero la forma en la que se habla de consentimiento es muy positivista, ¿no? Es como si todas las personas tuviéramos toda esa información de nosotras mismas accesible, narrada en palabras, y que además eso fuera algo estable, ¿no? Es como yo he descubierto en mi casa o con esta relación o en esta experiencia que me gusta este vibrador o esta postura o darme besos de esta manera o lo que sea, y eso me va a gustar siempre, ¿no? Entonces esa es información que llevo de mí a otras relaciones. Bueno, la gente que trabajamos en el ámbito de la vivencia de la sexualidad sabemos que eso no es así, ¿no? Las relaciones son un proceso y son un encuentro. Entonces lo que te genera una relación es lo que se genera en este encuentro, y lo que te ha gustado y te ha servido en un sitio no es hacer gimnasia, por decirlo de alguna manera, no es es una sentadilla, entonces una sentadilla es igual en todos sitios, no. El encuentro es distinto, no es la práctica, es el encuentro, ¿no? Entonces eso genera pues otras movidas con el tema del consentimiento, es como en esta tabula rasa, ¿cómo vamos a ir chequeando? A lo mejor desde las comunidades BDSM podemos coger información, ¿no? ¿Cómo vamos chequeando que estamos bien en esto que estamos haciendo, que no tenemos ni idea, pero que estamos explorando, ¿no? O que no estamos bien, y cómo vamos a hacer para que esas desigualdades, en poder decir sí, no, quiero esto, quiero cambiar, quiero parar, que no sé, en las relaciones no monógamas me refiero, ¿no? O en la anarquía relacional, cómo vamos a amortiguar esas desigualdades que hacen que tengamos más o menos dificultades o más o menos posibilidades de decir, estoy bien, escúchame, mi palabra tiene importancia, me está pasando esto en mi cuerpo y quiero escucharme, quiero contarte. Pero entonces la diferencia, o sea, lo que añade sería complejidad, ¿no? Pero en realidad el análisis es el mismo, ¿no? ¿O ves tú que hay que hacer un análisis diferente en cuanto al consentimiento? Porque yo lo de Carolina, o sea, la idea esta de la opresión, de la necesidad, una opresión añadida, que es la de saber lo que quieres siempre, en cada momento, y en todo momento, con toda persona y con todo contexto, me parece es un hallazgo maravilloso, porque es que además se vive así, no yo, pero vamos, los relatos, ¿no? que escucho son esos, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de tenerlo todo claro y no sé qué, que tampoco 100% siempre, pero vamos, en la práctica no nos genera sufrimiento, ¿no? ¿Quién es a los hombres. Ah, vale, de conocer, ¿vale? Sí, que nosotros no tenemos esa movida, pero se reconoce enseguida que ese hallazgo es importantísimo. Lo que quiero decir es que todo ese estudio del consentimiento, la anarquía relacional o las relaciones de tipo más red y tal, le añaden quizá complejidad contextual, pero complejidad analítica no sé, yo no lo sé. ¿Tú crees que haya...? Pues a ver, yo tenía este tema, me ocupaba la cabeza, no voy a decir me preocupaba, pero sí me ocupa la cabeza desde hace mucho tiempo, el tema de el consentimiento en las relaciones abiertas, ¿no? Vamos a decir abiertas en un sentido como muy amplio, las relaciones no monógamas, ¿no? Porque me parece que es un lío. Me parece que es como que a veces nos hemos trampeado, que eran sus situaciones, sus redes, sus experiencias, pero creo que a veces hemos repetido esa narrativa de muy liberal, muy neoliberal de consumidoras, ¿no? De la persona hecha a sí misma. Entonces tú puedes hacer las relaciones como tú quieras, ¿no? Te coges un libro y entonces tienes los test, esta cosa muy anglosajona también de esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, mis relaciones, esto es lo que estoy abierta que hagas con otras personas y esto no. Y eso transmite también una idea como muy... No tiene por qué ser usado así, puede ser una herramienta, pienso yo, pero sí que transmite una idea un poco gimnástica del consentimiento, ¿no? Como que el consentimiento al final lo que viene a decir es si tú realmente quieres hacer lo que estás haciendo, ¿no? La situación en la que estás viviendo. Y creo que en las relaciones no monógamas tenemos dificultades, hemos tenido dificultades para hablar de eso. Porque como durante unos años se ha idealizado mucho los acuerdos, entonces parece que la comunicación, que era otro tema, ¿no? La comunicación es lo más importante, entonces lo más importante es hacer acuerdos, entonces cada una que piense lo que necesita y lo que quiere en su vida, y luego lo ponemos en común, y como si esto fuera una olla, ¿no? En plan, lo ponemos junto, un puzzle. Lo encajamos, hemos llegado a un acuerdo y a partir de aquí ya estamos bien, ¿no? Cuando en realidad ese consenso es un sentido mucho más procesual, ¿no? ¿Cómo vas tú a consentir? Creo que podemos aprender del BDSM en ese sentido. ¿Cómo vas tú a consentir algo que no sabes cómo te vas a sentir? Tú lo que puedes decir es, quiero probar, quiero explorar. Y luego
nos puedes decir esto me va a gustar, me va a parecer bien, voy a querer estar en el momento de, ¿no? Entonces, creo que ese concepto de creo que tenemos que, aún está por desarrollar un concepto de consentimiento en las relaciones no monógamas. Y te lanzo la pregunta de ¿qué hacemos con los señores? ¿Qué hacen los señores? No, es que no sabía muy bien cómo plantear la pregunta, porque le he dicho, yo quiero que sacaste este tema, Juan Carlos, y me ha dicho, bueno, lo hablamos entre las dos. Digo, sí, pero yo vivo en un mundo que casi no hay. Uy, claro que no hay señores. Los señores que hay son maricas y bis que tienen otras complejidades, como las complejidades que tenemos las bibolleras de nuestras relaciones, pero por suerte o por elección, voy a decir, las complejidades de las relaciones hombre-mujer cis en este mundo cis hetero patriarcal las veo un poco más desde fuera, desde hace tiempo. Puedo simplemente apuntar que, o sea, si os parece, a lo mejor teníais pensado muchas más cosas, muchos más temas. Vale, porque a lo mejor un cuarto de hora para hablar de este tema y a lo mejor abrir un poco a la gente y luego pues es que cierran aquí a las 8:30. Perfecto. Entonces, para tener luego un ratito de... Pues eso. No le digáis que en realidad cierra a las 8, pero que da igual. Venga, pues este tema ya abrimos. Estamos bien, súper bien de tiempos. Sí. Vale, bueno, pero para Pero muy dejar Marina unos porque la minutos- otra vez luego nos quedamos y luego era tarde y mal. La gente que dice a su casa. Claro, sí, total, sí, era por eso. Vale, perdón. Bueno, pues eso, para dejar un No, yo cuartillo de quiero hora saber para... ahora qué tienen que decir. Nosotros no salimos de aquí hasta que no nos... Que se hagan cargo, que se hagan cargo. No, pues es verdad que lo primero que hay que decir siempre, creo yo, es que los hombres cis heteros, de entrada, estructuralmente y a todos los niveles, no somos gente segura. O sea, no, es verdad, o sea, por mucho que hayamos leído, escuchado, por muy grande que tengamos el sentido de la justicia o de lo que queráis, nos han entrenado para, o sea, los peores insultos, los juegos, todo, a nuestro alrededor, todo está diseñado para hacernos depredadores, o sea, y lo somos en el fondo. Y tenemos que estar con una especie de antena todo el rato ahí, que no siempre, pues no sé, es como cuando vas conduciendo, a veces te distraes, ¿no? Quiero decir, y puede pasar, y estoy convencido de que lo primero que hay que tener en cuenta es eso, que estructuralmente no somos de fiar, a nivel colectivo, luego cada persona que tampoco quiere insultar a nadie, ¿no? Pero bueno, es un buen punto de partida. En plan, Sí, de primera no te fíes y luego ya, Exacto. caso por caso, vamos viendo. Eso. Y de alguna forma, no sé, en realidad es como todo, ¿no? La confianza hay que ganársela, ¿no? Y de entrada nosotros partimos como de una construcción cultural muy poco positiva en ese sentido, muy poco recomendable, ¿no? Y luego, ¿cómo está funcionando? Pues yo creo que hay una los colectivos, aquí hay gente de Madrid, del colectivo de Madrid, en Valencia tenemos también mucha experiencia. Yo creo que tenemos muchísimas, digamos, ¿cómo se llama esto? Vallas eléctricas alrededor para evitar, aunque es verdad que en general a este tipo de personas se las ve venir, pero no a todas. O sea, el 90% de lo que antes se llamaba polifakes, que podemos llamarnos anarcofakes si queréis, pero suena casi como a una serie, ¿no? De estas de gran audiencia, se les ve venir, ¿no? Pero luego otros comportamientos no se ven venir porque es que los podemos tener cualquier persona, o sea, no solo los hombres cis, pero sobre todo los hombres cis tendemos a tener esos comportamientos. Entonces, esas vallas y esas cortapisas funcionan muy bien. Pero luego, por otro lado, también pasa un poco como con... Es que al final es muy parecido, como con el feminismo. Yo escuchaba ayer a Clara Serra hablar de lo mal que hacemos quienes estamos un poco convencidos de estas cosas,
lo mal que seducimos, entre comillas, a la gente que llega con torpezas, ¿no? A los hombres que llegan con torpezas, es lógico, no te da rabia que un tío diga no sé qué barbaridad, ¿no? Igual que un facha también te da rabia que te diga no sé qué burrada, ¿no? Los fachas yo creo que están difíciles ya de tal, pero... De recuperar. No sé si queremos recuperarlo, la verdad. Y ya bastante tenemos ya cada uno su labor social. Claro, pero seguramente hay hombres y tal que a lo mejor sí se pueden recuperar digamos, dando más oportunidades. Eso escuchaba, eso desde el punto de vista feminista, no en las monogamias. Y en las no monogamias yo creo que estamos un poco en la misma situación, incluso un poco más novatos y novatas, ¿no? En ese sentido, porque llevamos menos años pensando esto como una lucha, ¿no? O pensando esto como una cosa que nos gustaría que hubiera más gente que nos entendiera, por no subirnos al carro de la épica, ¿no? De una lucha, pues vaya mierda de lucha, ¿no? Tampoco vamos a salvar, ¿no? Pero sí, hay un punto de activismo, ¿no? De que nos gustaría que se nos entendiera y que incluso nos gustaría que... yo a veces digo, no, es que esto de la guerra nacional es una cosa colectiva y luego resulta que no hay nadie. vaya lío, ¿no? Es decir, que también nos interesaría que hubiera alguien más, ¿no? Como el del chiste, ¿hay alguien más? Pues algo así, ¿no? Entonces, a lo mejor también tenemos que trabajarnos un poco cómo identificar a quienes están siendo señoros por torpeza. Señoros es una cosa más feminista, pero no sé cómo llamarlos aquí, anarcofakes o fakes en general, por torpeza y quienes son irrecuperables, ¿no? A lo mejor esa práctica nos falta, porque habrá que mantener, creo yo, siempre, cualquier persona que haya sido socializada, construida socialmente, etcétera, como hombre tal, habrá que mantener ahí siempre esos escepticismos, ¿no? Pero yo creo que podríamos, porque es que si no, es que al final hay muy pocos hombres cis también en los colectivos, ¿no? Y no sé si es bueno o malo, en principio es cómodo, pero sobre todo cómodo para los que sí estamos. Para nosotros ya es otro privilegio más, o sea, es que tampoco, lo ideal sería que hubiera como más diversidad, pero tampoco sé, o sea, lo digo como ojalá alguna vez aprendamos a hacerlo mejor, tampoco sé cómo, o sea, yo tampoco estoy ahora mismo en el colectivo muy tal, porque estoy siempre con la cosa del libro, ¿no? Pero quien está ahora mismo en estos colectivos, yo creo que está ahí, tiene un reto. Sí, totalmente. No sé. Lo último que has dicho, que es Lo último de... de que hay pocos señores en los colectivos, ¿no? En las staff. Tienes una cosa que decir que a mí no me sorprende mi lectura. Yo voy a contar mi lectura, que no sé si la compartís, si queréis ya abrimos la conversación. Mi lectura es que los espacios donde se repiensan las relaciones íntimas, los señores no les interesan. Los señores les interesan hacer lo que han hecho siempre. Quiero decir, hacer lo que yo quiero. Y ahora pues parece que cabe la posibilidad de además hacer lo que yo quiero poniéndole un nombre fancy, ¿no? Un nombre bonito en el que además no me puedan decir lo que tú estás haciendo está mal, porque lo han hecho siempre y le decían eso está mal, pero me da igual porque lo puedo hacer. Eso es lo que se llama impunidad, ¿no? O sea, tener impunidad para hacer lo que tú quieras. Y ahora parece que se ha cuestionado un poco la impunidad de los hombres para hacer lo que quieran con y sobre cualquier persona, entonces parece que como ya no tienes tanta impunidad que sigue existiendo, ¿no? Te puede servir como ponerle un nombre bonito para poder seguir haciendo el mismo. O sea, creo que mi lectura es una lectura desde el feminismo, ¿no? En plan, llevo muchos años trabajando con el tema de las relaciones y siempre, por goleada, la mayor parte de la gente que viene son mujeres y personas socializadas con ese entrenamiento de mujer, que son la gente que está incómoda con las relaciones, ¿no? La gente que está incómoda con esas desigualdades, que necesita darle una vuelta, que lo hablemos juntas, decir esto hay que cambiarlo, ¿no? Claro. Sí, a nosotros ni nos hace falta, ni al final cuando entramos rompemos nada. Entonces, claro, no sé cómo se arregla, pero es así. Bueno, por empezar a abrir así un poco y por decir algo que casi nunca, pero también hay quizás algunos hombres cis y heteros que no están socializados tampoco para hablar de lo que les pasa, ¿no? Y entonces a lo mejor no van a ese tipo de lugares porque ya es un signo de, no sé, de vulnerabilidad o de una serie de cosas en las que
que son un poco arenas movedizas, ¿no? Para personas socializadas de esta manera. O sea, por no hincharle toda. Yo no soy tan Benevolente. benevolente, voy a decirlo así, porque no tenemos 15 años, ya quiero decir, porque no por nada, ¿eh? Yo no quiero centrar la conversación en el tema solamente de los hombres y de hombres recuperables o no, por supuesto. Y por supuesto que hay buena gente, igual que hay gente blanca, buena gente, que hacemos un montón de liadas y tenemos que revisarnos nuestra supremacía blanca, que nunca le hemos puesto nombre y ahora de repente tiene un nombre y ahora de repente duele y no sabes cómo hacer, no sé qué, pero quiero decir, entiendo perfectamente lo que dicen, ¿no, Marina? De que incomoda, que genera vergüenza, ¿no? Que haya chicos que les pueda incomodar, generar vergüenza, no saber cómo manejarlo, el cómo esas... Decía un poco desde la idea de que el patriarcado también les jode a ellos, ¿eh? Sí, te entiendo Porque de repente perfectamente. es un dramón, no sé, o sea, no ligo, o me ha pasado no sé qué cosa follando que no me tenía que... O sea, son unos dramas, pero impresionantes. Sí, yo estoy, o sea, el patriarcado te pelea de ellos, pero los señores cuando se juntan a hacer hombres por la igualdad, con todo mi respeto, esto lo voy a decir porque estamos en casa y porque, sí, como lo digo aquí, no lo diría afuera, pero quiero decir, los hombres cuando se juntan a hacer talleres de hombres por la igualdad, hacen talleres sobre cómo podemos seducir sin agredir, o sea, cómo puedo ligar, que al final es lo que viene, ¿no? No sé si habéis leído el libro de Pipermin de los celos, hay un libro que Pipermin escribió para los hombres, que no me acuerdo cómo se llama, que es como específico para los hombres, y yo lo leí, o sea, tengo una estima su trabajo y ha trabajado sobre el tema de la violencia en las relaciones y es muy interesante, o sea, creo que su trabajo merece la pena. En concreto, yo cuando leí ese libro dije, este libro viene a decir lo mismo, o sea, no puedo ligar, ¿cómo puedo ligar sin violentarnos? Y las mujeres cuando nos juntamos a darle una vuelta a las relaciones, que nos la estamos hablando desde, oye, nos están matando, a joder, me la estás liando mis relaciones, o sea, no tengo, me estás quitando poder, ¿no? No estás respetando mi autonomía. Dicho lo cual, yo creo que hay tíos que están haciendo su trabajo. Mi pregunta es más como... Me ha gustado porque lo has enfocado en la comunidad, ¿no? Y eso me parece interesante. No solamente cómo los tíos se pueden hacer cargo, y digo tíos, como puedo decir la gente blanca, nos podemos hacer cargo de cómo reproducimos la supremacía blanca, o la gente etcétera, etcétera. Hay dos partes, ¿no? Como cada persona, cada hombre tiene que hacerse cargo de esas movidas y de las movidas que le pasan y de poder ponerlo en el común con toda esa vulnerabilidad, esa vergüenza y todo eso. Y hay una parte comunitaria, ¿no? Que me ha gustado la llevar hoy porque como comunidades tenemos muchas cosas. Claro, vamos a abrirlo aquí, que podemos seguir con este tema, pero a lo mejor hay otros temas que tenéis, que queráis comentar, no sé si tenemos más, pero vamos a abrir la conversación. O si queréis comentar cualquier cosa de lo que hablamos. Yo tengo una pregunta que no está del todo elaborada, pero a ver si me sale. Yo quiero saber un poco qué hacemos con el lenguaje, con ciertos términos, porque creo que desde ciertos activismos no monógamos se está poniendo permitiendo que la monogamia tenga cierto valor, tanto como sistema como práctica, para simplemente que se nos permita tener una valía dentro del sistema. Y... Perdona, estoy un poco nervioso. Y desde otros activismos, pues como que estamos intentando poner que la monogamia no se salta el consentimiento en general de las personas con las que en plan de que dos personas no pueden consentir lo que hacen el resto con las terceras. Y creo que estamos teniendo un problema de lenguaje porque, por lo menos para mí, que tengas una exclusividad quizá sexual y pseudo romántica que sea contextual, donde no está acordada, donde no está consensuada, simplemente pues no te está apeteciendo eso con otra gente, pero no hay un acuerdo, no hay una imposición, no hay una apropiación. Y eso puede cambiar en cualquier momento, y donde la red siga estando como en el primer valor, para mí eso no es monogamia, simplemente es una exclusividad consensual, y es quizá lo único que para mí podría tener valor como una exclusividad que no es impuesta. Y esto se está poniendo desde los activismos como que es una monogamia, o bueno, a veces se le llama monogamia elegida, a veces no, a veces se le llama monogamia elegida a una cosa que es igual que la que hay en la monogamia tradicional o secuencial, y creo que es un problema de un poquito de
como de lenguaje y de querer asimilarnos a la norma. Y no sé qué hacemos, no sé qué podemos hacer con los activismos para no blanquear ese falso consentimiento de la monogamia que no estamos teniendo. Y no sé, es una pregunta porque otros activismos están, bueno, como puede ser la agamia, otros quizás se oponen muy fuertemente a decir no, la monogamia es violenta en sí, y como que desde otros lo que estoy encontrando es un poquito más tibio de decir bueno, está bien, si se consensua la monogamia está bien, y para mí yo creo que no. Entonces no sé si tienes alguna propuesta, me gustaría saber qué. Yo siempre hablo de prácticas monógamas y de estructura y de sistema monógamo. Y creo que así queda claro. Las prácticas monógamas pueden ser una mierda, o sea, muy violentas, o pueden ser guays. Y el sistema monógamo siempre es chungo. Y con esas dos formas de decirlo, lo que pasa es que es verdad que a veces se nos olvida, ¿no? Decimos, no, la monogamia, no. Las prácticas monógamas, si nos, creo yo, por lo menos yo intento ser muy disciplinado y decir siempre prácticas monógamas y sistema monógamo. Y así diferencio. Y insisto, las prácticas pueden ser desastrosas o ejemplares. Tampoco sería la palabra, no sé, pero medio simpáticas. No sé, es mi forma de enfocarlo, pero confieso que a veces se me escapa, igual que se me escapan, por ejemplo, otra cosa que se me escapa, es cambio de tema, pero muy breve, que estamos empezando a usar vínculos solo para los vínculos sexoafectivos. Y en lugar de usar vínculos para todos, entonces hemos hecho un pan como unas hostias. O sea, ya hemos cambiado la palabra pareja por la de vínculo, entonces nos queda igual. Pues igual con la monogamia igual nos está pasando parecido. O sea, es que también es verdad que poner el radar todo el rato ahí y la alarma todo el rato es un poco cansado, pero hay que ponerlo porque si no, no estamos haciendo nada. Yo estoy con lo mismo que has dicho, Juan Carlos. Y creo que también algo que a mí me preocupa de esto que tú estabas planteando, ¿no? Es a veces que el activismo, y ahora entendiendo el activismo como generar en este caso análisis teórico que nos permita pensar nuestras relaciones, ¿no? Es decir, poner nombre, analizar cómo nos relacionamos, qué genera eso en otras personas, como generar teoría, ¿no? Siempre me preocupa, creo que es importante que tengamos presente que eso son abstracciones, ¿no? Que generamos abstracciones sobre las relaciones, sobre las experiencias que tenemos, ¿no? Son abstracciones, es decir, las prácticas monógamas o el sistema monógamo, todo esto, ¿no? Y a veces nos ha pasado, lo digo porque nos ha pasado históricamente y nos ha hecho mucho daño, o sea, yo he visto muchos daños en la gente, en las comunidades y todo eso, pero eso es mucho malestar, mucho sufrimiento, que a veces nos perdemos en esas otras abstracciones. A veces las abstracciones, o sea, cómo conseguir, creo que es importante que tengamos presente cómo conseguir mantener siempre unidos las abstracciones con las experiencias. Es decir, las prácticas, que a lo mejor nos puede servir eso, por ejemplo, para mí eso tampoco me genera tanto ruido porque lo veo igual que lo que decías tú, ¿no? O sea, hablar de estructuras, para mí la anarquía relacional es una filosofía política porque habla de estructuras, no habla de las relaciones, no habla de las prácticas en concreto, que sí, como consecuencia, pero no habla de los arreglos, de los acuerdos que puedas tener tú o que puedas generar o del consentimiento, habla de eso secundariamente, ¿no? Pero habla de estructuras. A mí me interesa hablar de la monogamia como estructura, la monogamia obligatoria, ¿no? Como estructura que genera todo eso, y luego de prácticas y de las experiencias que nos pasan, ¿no? Pero sí que hay o sea, te estaba escuchando y estaba pensando, sí, nos ayuda la teoría por un lado a poner ojo ahí, y también a justo lo que acabas de decir tú, nos ha pasado como comunidades, nos ha pasado muchísimo, y a lo mejor podemos empezar a aprender, yo creo que ya estamos aprendiendo de ello, ¿no? Que el lenguaje, que nos perdemos en el lenguaje, de repente usamos vínculos y entonces vínculo significa todo y no significa nada, y entonces decimos, tengo un vínculo, pero eso nos obstaculiza hablar con las personas de qué quieres, con qué estás a gusto, esto que tenemos, en qué punto estamos, como hablar de lo concreto que nos permita entendernos, comprender dónde estamos, ¿no? Porque nos perdemos en ese lenguaje, ¿no? Generamos una abstracción. El vínculo es una palabra súper abstracta que puede generar para ti y para mí cosas totalmente diferentes, ¿no? Hasta el punto de significar lo mismo que pareja monógama. Sí. Pero lo llamamos de una manera y ya está. Sí, hemos subido de las etiquetas y hemos creado una nueva y no la estamos usando bien. Yo me he recordado una cosa que tenía apuntada que respecto a eso de aterrizar las abstracciones y tal,
A mí me gusta mucho de vuestro libro, de tu libro, que era muy complicado aterrizar cosas, es muy complicado aterrizar cosas, y lo hacéis, sin entrar en la movida esta de la psicologización, ¿no? Y creo que me encantó cuando vi que no, que lo habíais conseguido de alguna forma. Igual con esta idea doble de la teoría por un lado y la práctica por otra, o sea, y la historia, la narración, ¿no? Por otra, porque es súper difícil, digamos. Yo recuerdo en mi libro hay un capítulo que tiene 3 o 4 párrafos o 5 o más, disculpándose por aterrizar, ¿no? O sea, perdón, pero esto lo tengo que aterrizar de alguna forma, perdón si esto parece un libro de autoayuda, ¿no? Este trozo sí que sigue, que creo que, dado mi odio a ese tipo de literatura, no acabó no pareciéndolo, ¿no? Pero aterrizarlo más aún me parecía imposible, o sea, y yo creo que vamos, agradecí, me gustó mucho que no entráis en la tentación esta de psicologizar, pues lo que hay que hacer es, ¿sabes? Estas cosas. Bueno, te iba a preguntar, ¿qué significa, o sea, en qué sentido Sí. psicologizar como hacer un manual? Hacer un manual de psicología pop, ¿no? No sé, como Coelho y esta peña, ¿no? Este rollo. Pues eso da muchísimo miedo y es súper fácil caer en esa tentación. Entonces me gustó mucho que no ocurrió, ¿no? Eso lo quería decir. Sí, al hilo de lo de la abstracción y lo abstracto y lo concreto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo, sí. Te he escuchado rumorar una cosa que he dicho, pareja monógama, y entonces he dicho, me sale una pregunta. ¿Creéis que el concepto pareja no monógama existe teniendo en cuenta que la monogamia en sí misma es un sistema que afecta a las burbujas y a todo lo de abajo? Es decir, ¿pareja no monógama es algo real que podemos llamarle pareja? Si es no monógamo y ha tocado toda esa estructura. Curiosidad porque se utiliza muchísimo y claro, pues con todas estas vueltas que le damos y cosas que hablamos ahora, pues en fin, más de los términos. Te voy a contar mi perspectiva, porque en esto además creo que a lo mejor, bueno, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Yo me considero activista en el sentido de que llevo conversaciones a todos los sitios donde los puedo llevar, sea eso bienvenido o no, y llevar la conversación siempre desde una perspectiva transformadora, ¿no? Que no pierda esa esencia política en ese sentido. Pero además de activista me considero otras cosas, ¿no? Que que eso influye en cómo te voy a contestar, cómo veo yo esto, ¿no? Mi curro, a mí lo que más me gusta hacer es acompañar a la gente en las cosas que les pasan, ¿no? Entonces desde ahí, claro, hay partes del activismo que no nos sirven. En el sentido de esto que decíamos, ¿no? De las abstracciones que a veces las palabras no nos castiguen, ¿no? Las palabras no nos sirvan, o las abstracciones, para meternos en una caja, sino que las palabras, yo lo que quería hacer con este libro era poner palabras que nos ayuden a entender las cosas que vivimos, ¿no? No hacer una caja nueva a la que yo me tenga que meter, ¿no? Y a veces pasa, llevo muchos años, ¿no?, viendo que a veces se nos pasa esto en todas las comunidades, pero en las no monogamias, que el análisis nos ayuda a entender lo que vivimos y a la vez nos lleva a generar como otras exigencias, ¿no? Otras expectativas de cómo tenemos que relacionarnos, que a veces es una ética, ¿no? Queremos relacionarnos con una ética diferente y a veces es un modelo, a veces son modelos, es como esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces eso castiga muchísimo, eso a la gente le genera mucho malestar, ¿no? Entonces, como yo me sitúo ahí, más que en el activismo, no te voy a dar una respuesta que vaya más desde yo pienso que lo correcto es esto, que me parece respetable, creo que es otra parte diferente a la que hago yo. A mí lo que me interesa en usar las palabras es que entendamos para qué las usamos. Entonces, si una persona o alguien está hablando y me dice el concepto de pareja no monógama, a mí lo que me interesa es saber esa persona que está diciendo. ¿A qué te refieres? ¿No? Al tipo de relación que tú tienes, al tipo de acuerdo, pero lo mismo me interesa cuando ponemos como opuestos monogamia y no monogamia, ¿no? A mí alguien que me cuenta monogamia y no monogamia como opuestos cuando me está hablando de modelos relacionales en el sentido de acuerdos, a mí esa distinción no me interesa, porque me parece que hace unos opuestos que son irreales. Es una gente que a lo mejor está en una trieja, que llevan 50 años en la misma casa con su perro, eso no sé cuánto, tiene una vida mucho más parecida a una relación a lo mejor de pareja tradicional, si me entendéis,
que una persona que se considera súper monógama ahora mismo y está en Tinder y se está viendo con 3 personas a la vez simultáneamente, me refiero en el tiempo, ¿no? Porque la monogamia también, el sistema monógamo también cambia y ha generado, esas modificaciones, las analizamos en otro momento si queréis, ¿no? Pero a día de hoy el sistema monógamo permite que tú te puedas considerar monógama y estar, por ejemplo, en esa situación, ¿no? Viendo a diferentes personas y estar abierta, no sé qué. Entonces, ¿para mí tiene sentido ese concepto? Pues depende. Si para la persona que lo está diciendo tiene sentido y depende de dónde lo utilice. Si me lo está contando una persona para contarme algo de su experiencia, pues siempre me va a parecer bien. Quiero decir, ¿para ti qué significa? Ahora, si lo está usando a alguien en un libro de autoayuda para decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, o si lo está usando a alguien para justificar la monogamia obligatoria como sistema de estructura, no, es como, lo que pedís, lo que decías antes de las luchas LGTB, que haya otra casilla más, ¿no? Que sea pareja no monógama. Y entonces lo vamos a llamar así, todo lo que sea, como me imagino yo que sea tu abuelo diciéndote, ok, ¿no? En plan, vale, tus cositas, en plan, pareja no monógama. Pues claro, ahí sí que lo cuestionaría. Esa es mi perspectiva, Sí. pero porque está muy influida por donde yo, por cómo yo me veo. Sí, bueno, totalmente alineado, totalmente de acuerdo. En la línea de lo que decía antes, yo cuando dicen pareja monógama entiendo, porque es la única forma de entenderlo, es pareja con prácticas no monógamas. Pero que como tampoco me gusta que lo de monogamia o no monogamia sea un eje en el ámbito de la jerarquía relacional, porque yo lo llamo no normativo, procuro no llamarlo no monógamo, porque claro, monogamia se refiere sobre todo al sexo, ¿no? Porque en realidad cuando tú le preguntas a cualquier persona, ¿no? Pero tú eres monógama, sí, porque solo tengo una persona con la que ¿qué? Solo tienes una persona a la que quieres, solo tienes una persona a la que cuidas, solo tienes una persona de la que cuida de ti. No, de eso hay más de una. Entonces, quieres decir que solo tienes una persona con la que follas. O sea, en el fondo, cuando tú preguntas si tú hurgas, la gente acaba confesando que cuando habla de monogamia habla puramente de sexo. Porque todo lo demás entiende que sí, que tiene más de una persona, con cualquier otro rasgo relacional, tiene más de una persona. Y solo con ese tiene o dice tener, o está obligado a tener, o obligado a tener, con una. Entonces, por eso lo de monogamia a mí cada vez lo uso menos. Uso más no normatividad, porque al final, lo que decíamos antes, considero que esto es una disidencia relacional, más que un contar con cuántas personas tengo tal o cual práctica. A mí en ese sentido a mí siempre me ha gustado mucho utilizar el concepto de relaciones no convencionales, es el concepto que utilizo yo, en el sentido de que hablamos de cuestionar la monogamia y hay muchos tipos de relaciones que se salen de ahí, no solamente las relaciones en las que hay una no exclusividad sexual, una exclusividad romántica, ¿no? Y eso lo sabemos, en el libro yo intenté que eso se quedara muy... O sea, tenemos mucho que aprender de las comunidades románticas y de las comunidades asex, por ejemplo, ¿no? Que vienen a contar, y las relaciones que implican a personas asex y aro, son relaciones que cuestionan directamente el sistema normativo de relacionarse, ¿no? Y como esas, pues, no monógamas, lo que sea. O sea, para mí lo que me interesa es lo mismo, en ese sentido es política, es que es todo el rato lo mismo, ¿no? Lo que me interesa es visibilizar que hay una normatividad, hay unas construcciones, ¿no? Y que todo lo que se sale de ahí está mal, ¿no? Una de las formas es la no monogamia, pero no nos interesa tanto el contar, lo que dices tú, ¿no? Contar, sino... Y entonces, perdona, ¿qué estamos buscando? ¿Que se normalice o que se legalice o que, digo, a nivel estructural, estatal, buscamos también que haya algún tipo de normalización de otro tipo de relación que no sea la habitual? Y si no, en el contexto social únicamente entender y consentir, evidentemente, que la gente tenga libertad. No sé, yo es que estoy muy poco próximo, digamos, me llamó mucho la atención, vengo mucho a esta librería y me encantó, o sea, la temática, ¿no? Pero, bueno, por introducirme un poquito más, digamos, ¿cuál es el objetivo final, ¿no? Viene una sociedad más, digamos, libre y la gente pueda relacionarse como queremos, o también queremos un amparo legal o estructural a nivel de normativas, o no sé, vamos. Yo tampoco sé lo que queremos, porque cada una que una cosa. Todo está bien. Cada una que una cosa. Pero sí que creo que hay
que hay guías, ¿no? Que hay guías, me refiero, hay referentes previos, ¿no? En la lucha LGTBI, que yo no controlo mucho, porque además sería como desde fuera, pero sí que un poco recuerdo que los pasos un poco, que no son pasos, pero corrígeme porque estás muchísimo más puesta, ¿no? Eran un poco visibilizar, para empezar, porque, insisto, una cosa colectiva en la que no hay nadie, empezamos. Visibilizar, normalizar, hasta cierto punto, porque normalizar sin normativizar, que es también otro melón, que puede dar para otro. Y en todo caso también derechos, porque sí que es verdad pues que tenemos experiencia en muchos ámbitos, muchos colectivos, que de repente una persona tiene una enfermedad, está en el hospital y tienes que hacer chanchullos absurdos para poder cuidarla a 3 o 4 personas y que ninguna sea familia de sangre. Chanchullos, pero en plan de falsificación, no falsificar, pero sí intercambiar la tarjeta, no sé qué, unas pegatinas, movidas, que dices, derechos mínimos. O sea, hay gente más preocupada, yo en los coloquios del libro y tal, sí que es verdad que hay gente con muchas ganas de trabajar en una cosa más que tenga que ver más con los derechos a nivel legal. Hay algunas personas, hay pocas, porque es un melón, porque luego además lo que salga de ahí, o sea, en otros ámbitos lo hemos vivido, lo que sale de ahí puede ser lo contrario de lo que se pretendía, porque luego pasa por instancias políticas que no son muy de fiar, como los hombres cis, son muy poco de fiar. ¿Quién va a legislar eso? ¿No? Claro, tenemos demandas, pero eso ¿quién lo va a legislar? Eso es muy importante. Exacto. Y hay gente así, pero en realidad yo creo que en los colectivos la mayor parte de la gente no está muy preocupada preocupada sí, pero como un poco lejos, ¿no? De esa, aunque los derechos es que son algo tan básico que deberíamos estar peleando por ellos, pero yo no veo mucho, nos da un poco, es normal, es que también el escepticismo total, yo creo, ¿no? No sé. Yo creo, yo he pensado sobre esto porque a mí me interesa siempre mucho esa parte como normativa en el sentido más liberal, ¿no? Legislativa, como nos influyen las vidas y todo eso. Yo pienso que el objetivo último, yo sí que yo me voy a mojar porque sí que pienso que el objetivo último, o sea, para mí, esta es mi perspectiva, para mí la anarquía relacional es aplicar los principios anarquistas a la forma de relacionarnos. Entonces, ¿cuál es el objetivo final, idílico, que nos guía, ¿no? Que el sol que siempre está en nuestros corazones, el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones? Anarquista es una vida sin autoridad, sin relaciones de poder, ¿no? Sin violencia, sin desigualdades. Pero claro, esto es, quiero decir, si tú me preguntas, nos ponemos utópicas y filosóficas, ¿cuál es el objetivo último? Pues el objetivo último es vivir en un mundo anarquista en el que no haya violencia, no haya relaciones de poder, no haya autoridad, ¿no? Mientras tanto en el camino a ese mundo, si llega o algo parecido, porque no parece que vayamos tanto para ser algo, parece que vamos, pero tampoco quiero ser yo ecoansiedad y todo esto, pero desde luego es una realidad. Bueno, y hay que hablar del genocidio que estamos viviendo ahora mismo, o sea, quiero decir, situándonos en el mundo en el que vivimos, en el camino, ¿no? Las cosas que preocupan a las comunidades, yo creo que es una evolución muy lógica si vemos como la vida en un sentido evolutivo que han tenido otras comunidades, como LGTBIQA+, o otras. Hay una parte que tiene que ver con empezar a poner nombre a las cosas que te pasan. Yo creo que esa parte ya la hemos vivido y estamos aún en ello, nos va a acompañar siempre, pero esa es como la primera, de repente decir, esto que a mí me está pasando, que nos está pasando como comunidad, esto que a mí me está pasando tiene algo que ver con lo normativo, tiene algo que ver, ¿no? Como hay una diferencia entre lo que yo estoy viendo, hay violencias, ¿qué está pasando? Empezar a poner nombre. Luego la siguiente fase, digamos, es un poco encontrar a otras como tú y empezar a generar una narrativa, una o muchas narrativas comunes, es decir, empezar a generar un imaginario colectivo, es decir, paso de estar sola en el mundo a estar con otras que tienen otra forma de verlo, otra forma de vivirlo, pero hay otras, ¿no? Entonces genera un imaginario colectivo, que eso te permite darte cuenta de que es posible, de que tú eres real, de que lo que vives es posible, ¿no? Como es tan simple como eso, de no soy yo sola en mi casa, sino que se pone en colectivo. Y después de eso hay una parte que tiene que ver, la siguiente fase, digamos, que tiene que ver con ponerlo en el mundo, ¿no? Salir un poco de nuestro refugio, porque era este mundo muy violento.
muy violento en muchos sentidos. Antes hablabas tú de la LGTBI-fobia como si fuera algo del pasado, ¿no? Por desgracia, no lo es. O sea, por desgracia, todas las vivencias que tú has dicho las sigue viviendo un montón de gente a día de hoy y ahí tenemos, bueno, lo sabemos, ¿no? Desde la infancia y la adolescencia LGTBI+, la infancia trans, vamos a decirlo, ¿no? Porque hemos vivido toda esta violencia política brutal que hemos vivido en el contexto de la ley LGTBI y las personas que más lo han, contra quien más se ha machacado y más lo han sufrido, entre ellas las personas NB y las personas migrantes, pero sobre todo la infancia y la adolescencia, ¿no? Y ser bollera hoy día en un instituto, yo trabajo mucho en institutos, ser bollera, ser marica o parecerlo, o ser bi, ser trans en un instituto hoy es un horror, a menos que te toque el instituto de Mary Flowers, Monroe Montessori o no sé cuánto, no lo sé, ¿no? Pero, no, Montessori no, a menos que te toque un instituto en el que de repente hay una gente, porque son las personas las que están ahí metiendo cañísima y transformando y peleándose con todo el mundo, da igual, o sea, quiere decir que la LGTBI-fobia hoy está a tope, ¿no? O sea, quiere decir que tiene que ver, esa tercera fase tendría que ver con ponerlo en el mundo, ¿no? Poner desde nuestros refugios, desde te has encontrado con otras, has empezado a generar una imagen colectiva, ¿no? Hay una comunidad, no estoy sola, hay otras también, nos vemos, levantamos la cabeza entre tanta violencia, uy, hay otra, y empezamos a juntarnos. La siguiente fase tendría que ver con poder poner lo nuestro en el mundo, ya no como encontrar a otras para generarte un mundo, sino, vale, ahora que ya tenemos un mini mundo aquí, cómo poner algo de lo nuestro allá afuera con toda la violencia, ¿no? Yo creo que eso también lo hemos vivido ya y ahora se puede hablar, podemos hacer libros, podemos presentarlos, podemos ver en la tele determinadas cosas, teniendo siempre claro que las narrativas que van a llegar van a ser siempre las más delabazadas y las que siempre se parezcan más a lo normativo. Y después de todo eso, quizá en algún momento podamos empezar a creer que podemos exigir demandas o plantear demandas de transformaciones legislativas, ¿no? Quizá en algún momento. Yo pensaba bastante sobre eso, si yo me pidiera, ¿no? En plan, ¿cuál sería, qué pienso yo? O sea, tiene que destruirse el Estado, ¿no? Pero hasta que se destruya el Estado, mientras no el Estado, lo mismo que las leyes LGTBI, ¿no? De las personas, los derechos LGTBI, pues no tendría tanto que ver con un matrimonio de 3 personas, abrir el número, lo mismo, abrir el número, sino desmontar la estructura monógama que está legislada, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, tú para casarte con una persona tienes que firmar un papel y demostrar, o sea, jurar ante el Estado que no tienes otras relaciones, ¿no? Eso quiere decir que si te demuestra que tienes otras relaciones, eso puede impugnar tu matrimonio. Y eso para muchas personas, hablamos de matrimonios que te permiten sobrevivir en un mundo racista, migrante, una ley de extranjería horrorosa que está asesinando a gente, ¿no? O sea, quiere decir que son refugios legales que están basados, que la monogamia nos, pues eso, por ejemplo, eso habría que desmontarlo, ¿no? Todo el sistema de cuidados, de permisos laborales para cuidar del hospital, de remuneraciones, de que pueda Estado o ayuda, lo que sea, que todo será una migaja o violencia, todo está legislado pensando en parejas de 2 personas y no te salgas de ahí, ¿no? Entonces todo eso hay que impugnarlo, o sea, de hecho en la no sé qué modificación legal ha sido este año, pero ahora podemos pedir hacer del convenio de la conciliación familiar. La conciliación familiar. Pero que será en el estatuto de las trabajadoras. No sé qué es lo que ha cambiado, sí. Pero ahora puedes pedir permiso en el trabajo. Días, por ejemplo, si tu hermana le opera, es que soy delegada sindical. Entonces, bueno, y ahora se ha aprobado un nuevo permiso retribuido en el que tienes 5 días para, aunque no seas conviviente y no conviviente, ¿vale? O sea, yo el vínculo que tengo con mi pareja no convivo con ella, pero si a ella le pasa algo, pues ahora, pues suerte, tengo 5 días en el que si la intervinieras y tal, tengo que tener una justificación, claro, eso sí que es verdad que es una justificación como cuidadora, que yo voy a, tal, pero al menos ya se va evolucionando un poco más en ese aspecto. Eso es, claro, yo iría... Estoy hablando de pareja, como puedo hablar de tu hermana. Sí, pero por ejemplo, en las convivientes también pasa. Yo convivo con una de las personas con las que convivo, no tengo un vínculo de pareja, ni es mi compañera de convivencia, ¿no? Uh-huh. Y ahora ese permiso nos permite que a mí me dé permiso en el trabajo para ir a cuidar, o sea, si pasa algo o ella a mí. O sea, todo eso ¿hacia dónde va? Hacia impugnar que se legisle en torno a la pareja monógama, ¿no? Y se reconozcan, porque no inventamos nada nuevo, que se reconozca la diversidad en la forma de organizarnos la vida,
que tenemos las personas desde siempre. Un paréntesis, es que hasta este momento de este permiso que tú comentabas, solo se mantenían los grados de consanguinidad, es cónyuge, Y además es horroroso porque con hermano, los grados de consanguinidad, tu Claro. suegra o tu suegro está por delante de tu hermano, de tu hermana. de tu hermano, porque tu hermano es segundo grado de consanguinidad. Claro, que a mí Y eso tu me parece suegro es siempre una primer cosa grado. horrorosa. En plan, mi hermano lo conozco desde que nací. Que me, ¿sabes? En plan, a lo mejor tienes una relación terrible con tu hermano, pero, o sea, que el mismo concepto es tan monógamo al punto de que se entiende que tu relación con tus hermanos y tus hermanas pues Eso eran es. importantes hasta que eres adulta, y la vida adulta es tu pareja y tus padres y tu pareja y sus padres, ¿no? Y luego lo último que quería decir, y ya te termino de la palabra, es que además, otra parte es que el estigma de las relaciones no monógamas se utiliza, igual que se sigue utilizando el estigma LGTBIQA+, para perseguir a las personas, ¿no? Es decir, no hace tanto de verdad, hace pocos años, una mujer denunció a que había sido su marido porque le había ocultado que era bisexual. Y eso no solamente la mujer lo pensó, que lo puede pensar, o sea, hay gente, ¿no? En plan, existe gente en el Congreso ahora haciendo cosas horrorosas, ¿no? Fachosos, malos. Pero esa mujer no solamente lo pensó, y no solamente lo comentó con gente de su entorno, sino que además llegó a un abogado, una abogada, esa abogada cogió el caso y lo llevó a un juzgado, el fiscal o la fiscal, o como se organice el juzgado, dijo que era pertinente y que, ok, vamos a hacer un juicio de esto, porque no sé si lo sabéis, pero lo primer paso es que a lo mejor te dicen esto ni juicio ni leche. Esto, usted lo que trae no es un caso, ¿no? No, pues es que hubo un juzgado en el que le dijeron, sí, claro, esto puede ser un caso, se hizo un juicio sobre todo esto, ¿no? Y no sé cómo se resolvió, porque creo que además hubo después alegaciones y tal. Pero quiero decir, el estigma bisexual en este caso, ¿no? La bifobia tan brutal, puede afectar de esa manera se puede utilizar con una violencia tan grande. El estigma de las relaciones no convencionales también, ¿no? Hablamos de criaturas, hablamos de convivencia, hablamos de tu trabajo. Me pueden echar de tu trabajo, o sea, a mí me pueden echar del mío, no, pero en otro momento de mi vida a mí me han podido echar de mi trabajo por no ser hetero. O sea, yo hace no tanto tiempo me cambio la foto de perfil para hacer una entrevista de trabajo del WhatsApp para que no se sepa. Quiero decir, que no vivimos en un mundo tan abierto como... ¿no? Ya se nos acaba el tiempo real, ¿eh? Vale. Porque si no, a ver, miren, nos va a echar, o sea, hay que No, pero cerrar, despachar libros. Sí, no, yo solo era una cosa de 10 segundos, ¿no? Que una Se nos acaba el tiempo real. se acabó. Que no te quiero como el otro día a las 9 de la noche saliendo de aquí. Dale. Era una anécdota que en el libro aparece incluso en una legislación del Código Civil catalán, que ya tiene sus años y tal, habla como muy avanzado, ¿no? De una comunidad de convivencia, todo, ¡ay, qué guay!, ¿no? Y una cantidad de derechos, todo, ¿no? Como una pareja prácticamente, ¿no? A nivel de derechos. Y luego llegas a una cláusula que dice, pero todo esto solo es aplicable si entre ninguna de las personas de esa comunidad existe una relación afectiva. Dices, primero que en una ley aparezca eso, es muy loco. Y segundo, ¿cómo coño van a meter eso? Es muy heavy. O sea que es un poco como al revés, ¿no? Dices, vale, pero esto no sirve para hacer una pareja más, no sé qué estaría pensando, o sea, se me escapa lo que estaría pensando ahí el legislador con marca de género, porque seguro que era un tío. Pensó que si no, entonces no eran comunidad, Claro, era una pareja. Una pareja con láteres. Con amigos, pero imagínate, ¿no? O sea, hay que estar un poco enfermo, ¿no? para poner esa cláusula. Yo no sé. Se hizo un lío. Claro, pues eso puede pasar. O sea, el problema es que eso puede pasar. Pues con esto yo creo que nos despedimos. Muchísimas gracias por venir. Gracias.